Bueno, ahí estamos. Paso a hacer una breve introducción. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Mi nombre es Leonel Acosta, soy coordinador de la red ecosocialista y también militante del MST. Primero, muchas gracias por estar en el día de hoy, participar de este conversatorio que hemos titulado Las venas abiertas del Río de la Plata, para hablar sobre un tema que es muy relevante, ¿sí? Que para hacer una breve introducción, para que ustedes conozcan del tema, pero que también conozcan desde dónde nosotros deseamos abordar este debate, me parecía muy bien partir del título de la charla, ¿sí? Eh, bueno, ahí vamos a ir intercalando el uso del barbijo con Sandra para que sea más cómodo. El título de la charla, que es Las venas abiertas del Río de la Plata, un poco tratan de parafrasear a ese importante escritor que nació del otro orilla, ¿no? Del río que queremos defender, y que es un poco el que hoy nos convoca. Y él tenía una frase muy linda que decía: si la naturaleza fuera un banco, ya la habrían salvado, ¿sí? Y me pareció una frase interesante como para largar unos disparadores, ¿no? Porque sí, podríamos inclusive decir que no solo a la naturaleza, sino también a los trabajadores y trabajadoras, ¿sí? Si nosotros fuéramos bancos, barras de oro, ya nos hubieran salvado hace rato, y sin embargo, el tema que nos convoca tiene mucho que ver con el hecho que somos considerados y consideradas descartables dentro de la lógica extractiva y privatista que se impone en la actualidad. Yo voy a ir silenciando mientras tanto, ¿sí? Pido disculpas si ven improlijidades. Y ustedes ayúdenme tratando de autosilenciar. Ahí estamos, perfecto. Y al hablar de esta frase, ¿no?, que tenía Galeano, que dice que, bueno, si la naturaleza fuera un banco, ya la habrían salvado, me parece interesante hablar de cómo definimos nosotros a la naturaleza. La naturaleza para nosotros incluye a la humanidad, por supuesto, porque entendemos que en la crisis actual que vivimos de la sociedad capitalista, que es climática, que es social, que es económica, no hay salida dentro de los márgenes de este sistema. Por eso nos consideramos ecosocialistas, es lo que nos define a quienes somos parte, junto con Alternativa Astillero, de quienes estamos convocando a esta actividad. Y entendemos que no existen, como decía, márgenes de salida a la crisis actual dentro de un sistema que fabrica pandemias, que protege más a las patentes de las vacunas que a la vida de los trabajadores, del personal de salud, por ejemplo. Vemos que las rebeliones que hoy ocurren en el mundo son el síntoma más sincero no solamente de que no hay nada para ofrecernos dentro de este sistema, las rebeliones que vimos desde Estados Unidos, Chile y actualmente en Colombia, demuestran eso, ¿no? De que este sistema, así como está, no tiene nada para ofrecerle a la juventud y al pueblo trabajador. Pero también es un síntoma de que la juventud y el pueblo trabajador quiere ser protagonista del rumbo que tiene que tomar la sociedad de aquí para adelante. Y en ese sentido queremos abrir este debate no solo para debatir cómo nos oponemos a lo que consideramos que es hoy uno de los saqueos más brutales que ha amenazado a nuestro país en un contexto de paz, ¿sí?, sino también poder debatir qué rumbo tomar en esta tarea preparativa que implica entender que nuestro país también está en este contexto internacional de rebeliones, y que la oposición al proyecto de reprivatización de la hidrovía Paraná-Río de la Plata y del intento privatizador sobre el astillero Río Santiago y todo el plan extractivo que conlleva, necesita de esto, necesita de un choque de ideas, de la elaboración de una salida que consideramos que es por izquierda y que tiene que tener un carácter ecosocialista con centralidad en la participación de las y los trabajadores en definir cuál va a ser el rumbo que hay que tomar para, con soberanía y sustentabilidad ambiental,
quedemos todos adentro de la salida, la naturaleza y los trabajadores y trabajadoras. Es así que les agradezco primero por estar presentes en esta charla, por supuesto, y les quiero agradecer especialmente a los 3 panelistas que han aceptado el desafío de poder compartir sus pensamientos con nosotros. A Carlos Carcione paso a presentarlo, él es dirigente nacional del MST en el Frente de Izquierda Unidad, y es periodista también, investiga sobre el tema de la hidrovía, escribe regularmente en el portal Periodismo de Izquierda. Alejandro Meitin, que muchas gracias Alejandro por participar. Alejandro Meitin es de Casa Río, que es un espacio creativo que promueve distintas propuestas en torno a la protección de los ríos y las cuencas hídricas. Es de Ensenada, actualmente bueno, es abogado y artista también, así que muchas gracias Alejandro por aceptar esta invitación. Y quien me acompaña aquí, al lado mío, ¿cómo estás, Sandra? ¿Cómo estás? Como si recién nos saludáramos, ¿no? Pero ella es Sandra Escobar, es ingeniera en procesos en el astillero Río Santiago, y es integrante de Alternativa Astillero, que es la agrupación que promueven compañeros del MST e independientes allí en la fábrica, ¿sí? Les cuento un poquito la modalidad, cortito así para que conozcamos cómo nos vamos a manejar. Les vamos a dar unos minutos para que los 3 panelistas puedan desarrollar cada uno su intervención. Después vamos a abrir la lista para que haya intercambio de ideas, que cada cual pueda expresar preguntas, opiniones, etc. Y después al final le vamos a dar también un tiempito a cada uno de los 3 panelistas para que puedan responder y hacer un cierre también con algunas conclusiones, ¿sí? Bueno, ya sin más introducciones, pasemos entonces a meternos de lleno a esta charla que hemos definido como las venas abiertas del Río de la Plata. Y te invito, Carlos, ¿sí? A que puedas tomar la palabra y actives tu micrófono. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí, sí. Bien. Bueno, en primer lugar, la verdad que muchas gracias por la invitación. Me parece un espacio muy importante, digamos, poder hacer todos estos debates son muy necesarios. Yo quería felicitar justamente la iniciativa porque para poder defender hasta el final los derechos y los que tenemos que defender, tenemos que saber de qué se trata, digamos. En realidad, al fondo de qué se trata. Entonces, me parece que es una iniciativa muy valorable, que hay que repetir, y que, digamos, esperen que estoy acomodándome aquí, ahí está. Por eso mismo, para entender bien el tema de por qué hay una coincidencia entre lo de la hidrovía, lo del astillero y otros problemas, la hidrovía Paraguay-Paraná, el astillero y otros problemas, es importante entender la coincidencia que tienen, el hilo que los une, porque se trata de un sistema de capitalismo extractivista que nos han impuesto no de casualidad, o sea, nos han impuesto al país en una ofensiva muy fuerte, primero la dictadura y después se pudo concretar y consolidar con la expresión menemista del peronismo en los 90. Y tiene dos pinzas, digamos, esta máquina de tortura que en las que estamos metidos. Una es el ataque global a todos los recursos naturales, pero a todos. O sea, el agua, los bosques, la montaña, la tierra. Hay un ataque brutal para la mercantilización de la naturaleza lleva a que la extracción de los recursos naturales sea un objetivo central del capitalismo internacional. Y el otro es el ataque completo a la fuerza de trabajo. Es decir, los dos fuentes, como diría el viejo Mar, los dos fuentes fundamentales de riqueza son atacadas en esta etapa de crisis y decadencia del capitalismo de una manera despiadada. Y es vital conocer entonces bien las razones, no solo del ataque, sino también de cuáles son las propuestas y cómo se puede salir de esta situación, ¿no? Entonces, estas actividades donde se puede debatir y se puede reflexionar y pensar estos temas son muy, muy importantes porque ayudan a la lucha fundamentalmente.
Yo voy a tocar 4 puntos nada más por el tema del tiempo, para no tampoco cansar y demás. El primero es que, ¿con quién voy a debatir, digamos? ¿Con qué ángulo voy a debatir? Porque la hidrovía tiene múltiples ángulos desde los cuales poder abordarlo. O sea, uno puede abordar el tema hidrovía desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de la soberanía, desde el punto de vista del impacto trágico que tiene sobre las poblaciones, los cuerpos, las tierras, el propio río. Desde todos estos puntos de vista, nos lleva a rechazar profundamente la privatización y la reprivatización que se está preparando para el río. Miren, hasta del nombre. O sea, se ha convertido, de golpe le han quitado el nombre de Río Paraná y ahora es la hidrovía. Y no, es el río Paraná, digamos. O sea, hay que volver incluso a la descolegialización del lenguaje, porque se naturaliza, es decir, se le pone el nombre de una empresa tiene el río, y así se maneja. Pero son muchos ángulos, entonces yo voy a elegir uno, y no va a ser el de insistir con la denuncia en los que trabajan todos los días para profundizar la entrega, porque eso lo conocemos, los que estamos aquí más o menos tenemos claro que la tarea es recuperar el río, como tantas otras cosas. Sino que incluso hay excelentes trabajos, hay mucha investigación, las podemos recomendar y demás, nosotros estamos tratando de escribir también y demás. Sino que me parece importante el debate con los compañeros que desde el progresismo plantean la estatización del río. Es decir, con compañeros en un sentido de ruta en un momento, con los que podríamos luchar por la estatización del río, que tienen excelentes intenciones, digamos, que resisten la reprivatización, pero que olvidan un hecho central, que es que la privatización del Paraná formó parte de un plan integral para el país. No es un hecho aislado, no se trata de un episodio sin relación con otros. Forma parte de un plan burgués integral para el país. Y por lo mismo, la recuperación verdadera del río significa la liquidación de ese modelo burgués de entrega. Es decir, este es un debate central, porque, por ejemplo, uno de los principales, de los más importantes, de los más lúcidos defensores de la posición, digamos, de este sector del posibilismo, de los que creen que se plantean la política de lo posible, que es el escritor chaqueño Menfo Giardinelli, que es un brillante escritor y un lúcido analista, plantea un problema, es decir, se ubica en ese lado, desde lo posible, sin comprender que es improbable que lo que plantea se pueda conquistar. Ya lo vamos a ver más adelante. Porque hay un tema fundamental que él le pide a su gobierno, al de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner y de Axel Kicillof, le pide que vayan en contra de una política que ellos mismos diseñaron y quieren aplicar. Entonces hay una contradicción muy fuerte allí. Es decir, esa contradicción después lo lleva a desarrollar argumentos que terminan bordeando lo utópico, para decirlo de alguna manera. El modelo de los 90, el modelo del menemismo, es un modelo de saqueo brutal. O sea, es el modelo de todas las privatizaciones, es el modelo de las que heroicamente los trabajadores del astillero tienen que estar muy orgullosos de haber resistido, digamos, hasta la actualidad. Es el modelo que desmontó y cambió absolutamente el país, un país que tenía, y que desde entonces hasta ahora, más allá de algún maquillaje u otro, o algunas medidas más o menos progresivas, se presenta por todos los gobiernos como prácticamente inmodificable.
Y ese modelo desmanteló un país que producía aviones, un país que tenía una ciencia de primer nivel mundial, de financiándola. Es un modelo que liquidó la excelencia en la salud pública y la educación pública para cada vez desfinanciarla más y ponerlas al borde del colapso de forma permanente. Es un modelo que eliminó la posibilidad concreta de un desarrollo autónomo desde el punto de vista tecnológico. Es un modelo que concentró toda la economía del país, la adaptó al momento mundial del capital financiero internacional, del imperialismo. Es decir, convirtió un país semicolonial, con relativa independencia política, en un país completamente subordinado a los deseos de las corporaciones, del capital financiero, de los bancos, y concentrado en la producción extractivista del agronegocio. Lo convirtió al país en rehén de la agroindustria, el agronegocio que utiliza todo tipo de agrotóxicos, de la minería extractiva para producir un mineral que la industria mundial no necesita, que necesita en un 5%, como es el oro. El otro es solo para acumulación de riqueza, pero destruyen la naturaleza de esa manera. Entonces la minería, la agroindustria, y incluso hasta los llamados unicornios, ahora que se enorgullecen algunos emprendedores se ve que se les da vergüenza llamarse burgueses, emprendedores, actúan sobre la explotación del trabajo humano, o sea, por más que sea un trabajo intelectual en algunos casos. Y todos los recursos naturales, aprovechando la renta diferencial de la tierra, como en el caso de la agroindustria, o los recursos minerales, etc. Incluso hasta el trabajo, está orientado a satisfacer, es extraído al mercado mundial, está orientado a satisfacer las necesidades del mercado mundial, que no se sabe bien qué es el mercado mundial. Digamos, desde el punto de vista de que parece que puede castigar y que si uno no está en el mercado mundial no existiría. Todo lo productivo, todo lo destinado a la investigación, todo lo destinado al desarrollo tecnológico, todo lo que hace a las comunicaciones, a la energía, a los medios de transporte, la línea marítima de bandera, todo lo que hacía a un país que tenía posibilidades de satisfacer con su producción las necesidades de su gente, fue privatizado. Fue vendido a precio de gallina flaca, fue despojado el país. Todavía continúa ese despojo en honor a una cuestión, que es ahí donde se vuelve queda casi ridículo uno de los argumentos centrales del positivismo. Plantea Giardinelli en uno de sus artículos, plantea que en 5 años, si está en manos del Estado, la hidrovía podría pagar la deuda externa total del país. Es posible, digamos, el número, pero el modelo está diseñado así justamente para endeudarnos y para pagar deuda permanentemente y nunca saldarle esa deuda. Es decir, la hidrovía Paraguay-Paraná es necesaria para el modelo extractivista. La hidrovía, sus puertos, las embarcaciones, el desmantelamiento de la empresa nacional marítima, el desmantelamiento de los astilleros en general, el desmantelamiento de los talleres que hacen reparaciones o la búsqueda de hacer las reparaciones de las máquinas de dragado en España, en Holanda, en otros lugares, cuando se podrían hacer aquí. Es decir, es todo un modelo completo que arranca del financiamiento, de un financiamiento que se usa para la fuga de capitales y que endeuda al país, y que después se termina pagando con todos los recursos naturales del país y enriqueciendo un pequeñísimo grupo de multinacionales.
Y todo se convierte en mercancía. El río, la tierra, el trabajo humano, todo se convierte en lo que es y lo que no tendría por qué serlo nunca. Entonces la lucha por la recuperación de la hidrovía, la lucha por la defensa de las empresas todavía nacionales, es una lucha contra ese modelo que está vivo, o sea, que se reproduce en forma permanente y que lo reproducen todos los gobiernos, porque se reproduce a partir del reconocimiento de la piedra fundamental de esto, que es la deuda externa. Entonces, cuando abordamos el problema tenemos que ser conscientes que entregar una de las más importantes fuentes de agua dulce del mundo a un manejo discrecional, porque no hay ningún tipo de control, de un puñado de transnacionales, que son todas transnacionales, era necesario para imponer ese modelo. No hay forma de pensar que una empresa del Estado como la que ahora propondría Kicillof, una empresa del Estado estaría dentro de la lógica del capitalismo actual, de este capitalismo extractivista, dependiente, saqueador, podría por sí sola evitar el daño que se está haciendo. Porque entraría en la lógica del capital, del capitalismo, entraría en esa lógica. Entonces, ahí es donde la lógica, ahí es donde la explicación, los argumentos de estos compañeros fracasan. Chocan contra la decisión política de su gobierno, plantean argumentos que no son posibles y no plantean al mismo tiempo una lucha a fondo por, en todo caso, recuperar la potestad del país sobre el río. Ese es el otro punto. En tercer lugar, el problema de para qué, cómo se hace, ¿no? Porque también qué se hace y en realidad y cómo se hace. ¿Cuál sería el modelo alternativo? Aquí es donde me parece a mí que tenemos que meterle bastante más reflexión al tema, porque es sencillo pensar, bueno, se reestatiza y ya está. No, pero no es solamente eso. El control del río no puede quedar atado solamente al control del Estado tal cual está. Y no puede seguir trabajando. Ustedes tienen que saber que los puertos de toda la costa del Paraná son privados, fueron privatizados junto con la hidrovía, lo mismo que otras tareas. Y los manejan las mismas empresas que comercian los granos, que hacen todo el comercio exterior. El 90% del comercio exterior del país sale por allí, por puertos privatizados sin ningún tipo de control estatal sobre lo que se carga o lo que se sale del país o lo que entra como importaciones. Privatización del río, privatización de los puertos, desmantelamiento de la línea de bandera para que todo el transporte marítimo sea hecho con barcos que no pueden ser susceptibles de control tampoco. División del país entre el río, entre el tránsito marítimo y el tránsito fluvial del río, porque no se pueden, todas las embarcaciones que entran al río Paraná de mayor calado tienen que entrar por Uruguay, no entran, al no estar en la línea de la hidrovía y no estar dragado y demás, el canal de Magdalena, no entran por Argentina, sino que entran por la costa uruguaya o por el lado uruguayo del río. Entonces el país está dividido en dos. Es decir, los puertos de Bahía Blanca, por ejemplo, no tienen conexión directa, tienen que pasar por otra jurisdicción nacional antes de entrar de nuevo a los puertos que están aquí. Es decir, hay toda una lógica tremenda que todo apoya como para
este tipo de extracción, ¿no? de negocio terrible. Entonces, el plan incluye un plan verdadero de recuperación del río, incluye la recuperación de los puertos, la recuperación no solo de los puertos, sino también la recuperación del control sobre el comercio internacional del país. Miren, cuando se privatizó, cuando se autorizó la hidrovía y se privatizó todo sobre el río, el tema de la... Perdón. El control, el decreto de privatización que fue legalizado después por el Parlamento incluía una institución de control. Nunca se creó. Hace 25 años que está privatizado el río Paraná y nunca se creó una comisión de control sobre las operaciones de los privados. Hay que creer lo que ellos dicen. Es decir, solo con declaraciones juradas de las propias empresas que saquean para la FIP o para otra, pero no hay una institución formal que siga el acuerdo y las operaciones de la empresa. Entonces, digamos, queda en evidencia todo este tipo de cuestiones. Queda en evidencia que es todo un modelo, que no es solo una parte. Ahora bien, un poquito con la empresa estatal, porque propone un sector, no resuelve, ya lo veíamos, no resuelve los problemas más de fondo, porque, por ejemplo, ahora que venció la licitación, la Administración General de Puertos se va a hacer cargo por un tiempo, por un año, hasta la nueva licitación, que es lo último que anunció el gobierno nacional, del dragado. Pero lo hace contratando a privatizadas, digamos, no es que pone su experiencia, su conocimiento, su personal, no, contrata privatizados y ya hay en la fila para agarrar esos negocios varias multinacionales. Y eso es lo que haría la empresa estatal, es una especie de YPF donde el Estado está en el directorio, dirige quizás la empresa, pero de verdad no tiene autonomía como para poder ponerla a producir para un plan de desarrollo del país. Al contrario, marca la tendencia del mercado, es la primera que aumenta los precios de los combustibles, o sea, actúa como cualquier empresa capitalista. Tiene acciones en la Bolsa de Nueva York y hoy acaban de derrumbarse esas acciones, porque algún grupo de inversores le pareció que el país ya no era un país emergente, lo bajó de calificación y entonces todas las acciones de las empresas del país se derrumbaron y de las YPF como las otras. Entonces, la empresa estatal no es ninguna solución, menos sociedad anónima, etc. No hay ninguna posibilidad de que eso sea una solución, sino que es una forma de eludir la responsabilidad completa. Y la comisión parlamentaria, una comisión parlamentaria de Senado y diputados, con diputados que ponen los ministros de Transporte, por ejemplo, es decir, el ministro de Transporte actual y el anterior es gente del grupo de Massa, del presidente de la Cámara de Diputados. El encargado de la preparación de la licitación de la internacional de la hidrovía es un hombre de Dreyfus, un uruguayo argentino de Dreyfus, que fue jefe de los puertos en Entre Ríos y que fue jefe de las pasteras, digamos, un hombre con larga trayectoria, yo voy a ir terminando, un hombre con larga trayectoria, digamos, en función del agronegocio y de las deforestadoras, daba conferencias junto con el ministro de Agricultura de Macri en Entre Ríos, elogiando la deforestación, por ejemplo. Bueno,
en manos de esta gente está la licitación internacional. Entonces tampoco es con la comisión parlamentaria que recibiría informes de estas personas, digamos, como se lograría atacar ni el saqueo ni el desastre ambiental. Yo en el desastre ambiental no voy a meterme porque me parece que, bueno, lo tocarán otros compañeros en todo caso, y aparte me excedería demasiado en el tiempo. Lo último que quiero decir de este punto es que este plan debe ser instrumentado bajo la planificación democrática, una planificación democrática para la economía del país, con control de sus trabajadores, de las poblaciones de las costas. Las organizaciones ambientales tienen que tener un papel principal en todo esto. Esto no impide que la lucha por la recuperación del río, de las empresas, etcétera, no sea unitaria. Por el contrario, si se lograra en una lucha masiva que no se haga la licitación internacional y que se recupere el río, de la forma que sea, sería un paso adelante. Y tendríamos que seguir luchando. Pero lo que es esencial en esa lucha, en la preparación de la lucha y demás, el debate político. El debate político de una verdadera propuesta, de señalar las debilidades que tiene la lógica con que piensa el progresismo, de plantear alternativas reales, serias, sobre las cuales poder construir un nuevo modelo productivo distinto, que sea amable con el ambiente, que esté en consonancia con las necesidades de la población trabajadora. O sea, el debate político es esencial y debe acompañar siempre la lucha en las calles. Por eso, de nuevo, quiero felicitar la iniciativa y agradecerles por haberme invitado. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, a vos. Alejandro, ¿estás por allí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Alejandro, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, por supuesto, agradezco esta invitación. Es una posibilidad más de ir difundiendo en este momento tan necesario las ideas de quienes vamos conversando y trabajando hace tanto tiempo por estos temas, ¿no? Yo me posiciono desde un lugar que es la organización en la que vengo trabajando ya hace varios años. Hace más de 35 años que estoy en esta lucha y soy nacido acá frente a la costa del Río de la Plata, vivo en la localidad de Punta Lara, así que bueno, el tema del trayecto de los barcos y la entrada y salida ha formado parte de mi paisaje de la infancia hasta el día de hoy. Y estoy acá en representación de una organización que se llama Casa Río, que es un laboratorio de investigación territorial que está formado por gente que surge de la propia comunidad y algunos de ellos somos profesionales, otros somos personas que trabajamos en la cuestión de agricultura o en producciones sustentables de la costa del Río de la Plata. Y formamos parte además de un programa que es un programa regional que le hemos dado el nombre de Humedales Sin Fronteras y que está integrado por compañeros y compañeras de organizaciones de la sociedad civil de Argentina, de Brasil, de Paraguay y de Bolivia. Todos nosotros estamos orientados a preservar el corredor de humedales de agua más extenso del planeta, que es este corredor de humedales que justamente coincide en paralelo con este otro corredor, que es el corredor logístico, que se extiende desde el Gran Pantanal en Mato Grosso do Sul hasta la desembocadura aquí en el Río de la Plata. Este mismo corredor de más de 3.400 y piquito de kilómetros, que es un corredor de vida, contrasta con ese corredor logístico que es justamente la hidrovía. Nosotros a lo largo de los años hemos ido formando parte de muchos equipos que han analizado los impactos de actividades humanas en los ecosistemas ribereños. Recordarán ustedes el caso, por citar uno de los más conocidos, el caso del derrame de Shell en la localidad de Magdalena. Tuvimos una participación muy activa en ese lugar junto con la propia comunidad de Magdalena.
Y también nos interesa analizar, y hacemos un seguimiento bastante cuidadoso, de las cuestiones relacionadas con la geopolítica de cuencas. Sabemos que estamos insertos en el marco de una gran cuenca, que es la segunda cuenca en su extensión en América del Sur, luego de la cuenca del Amazonas, pero junto con la cuenca del Mississippi en los Estados Unidos, son las dos grandes cuencas económicas de las Américas. Tal es así, para darnos cuenta de cuál es la dimensión económica de la cual estamos hablando y también del problema al que nos enfrentamos, que la cuenca del Plata desplazó a la cuenca del Mississippi en la exportación de granos transgénicos. Estamos hablando que la cuenca del Mississippi es una de las cuencas que más ingentes esfuerzos económicos pone en la producción transgénica. Sin embargo, nuestra región, que empezó en los 90 con esta producción, ya ha desplazado en términos económicos a la cuenca del Mississippi. Entonces imaginemos cuál es la dimensión del conflicto al que nos enfrentamos. Por lo tanto, a mí me gustaría hacer una pregunta que es la que hacemos habitualmente cuando trabajamos en los contextos comunitarios para que reflexionemos un poco. Y las preguntas son las siguientes. ¿Quién diseña el territorio? ¿Para quién lo está diseñando? Sabemos muy bien que desde el inicio de la conquista se han consolidado en nuestra región los ríos como vías de extracción de materias del sistema, que se ha sucedido sin solución de continuidad. Esto no es nuevo. La hidrovía no es algo que surge hoy día. Tal es así que nuestro nombre, el nombre de Argentina, lleva el nombre de la búsqueda de la plata. La cuenca del Plata no es otra cosa que el Camino de la Plata, bautizado por Sebastián Gaboto en 1516, en la búsqueda de la ruta que nos llevara rápidamente a la extracción de la plata de Potosí, donde se habían enterado los conquistadores que allí vivía el mítico rey blanco, que no era otro que Huayna Cápac. Y eso fue lo que sustentó, en gran medida, el desarrollo del Imperio Español. Y por qué no pensar también, en gran parte, el desarrollo de la Revolución Industrial. Entonces, toda nuestra historia está atravesada por este ADN extractivista de América Latina. Este mito fundacional colonial nos viene acompañando desde hace más de 500 años. ¿Qué ha pasado en los últimos 30 o 40 años con el advenimiento de este modelo transgénico? Pasa que el territorio que es un objeto, que era ese objeto concreto y unificador de legalidades, fue perdiendo sustento. Hasta, digamos, la última década del siglo XX, el Estado era el que definía la espacialidad de los procesos. Y el territorio, si bien era el Estado, el territorio definía al Estado, pero permanecía subordinado al Estado. El territorio que estaba subordinado al Estado consolidó el concepto de Estado territorial, que fue evolucionando a partir de los 90 a la noción de transnacionalización del territorio. Por lo tanto, los territorios reales estatizados empezaron a constituir una caja demasiado estrecha para el accionar de los nuevos agentes, o sea, las empresas transnacionales, operadoras económicas de la economía mundial. Y en este sentido, la Cuenca del Plata se convirtió en un reto que nos permitió observar la dinámica de la explotación a gran escala de los recursos, la transnacionalización del territorio y cómo las redes extractivas y su logística comenzaron a redistribuir materialmente la ecología de nuestra cuenca con regiones distantes. Por lo tanto, el rol de la Cuenca del Plata como un proveedor mundial de energía mineral y nutrientes tiene consecuencias económicas, sociales, culturales y ambientales que ha llevado a nuestro país a este tipo de incertidumbres en las que nos encontramos hoy. ¿Por qué? Porque nuestra región se ha convertido en una nueva fábrica global que
se explicita con brutal simbolismo en ese aviso publicitario patrocinado por la empresa Syngenta sobre el cultivo de soja transgénica en el cono sur, donde aparece demarcada un área que involucra parte y en algún caso la totalidad de los actuales territorios de Argentina, de Paraguay, de Bolivia, Uruguay y Brasil, a la cual denominó como República Unida de la Soja. Estamos hablando que la aparición de los organismos genéticamente modificados y las nuevas tecnologías, los nuevos estándares de explotación y de financiarización de la agricultura, con los pools de siembra, arrasaron formas de vida humana, no humana, despedazaron áreas naturales, o sea, esto excede en mucho a la problemática del río. Y enlazados a los intereses de los proyectos de esta conflictiva hidrovía Paraná-Paraguay, que pretende convertir a los ríos Paraná y Paraguay en una avenida fluvio industrial, se empiezan a articular nodos, puertos, terminales de comunicación, redes de caminos. Y en números concretos, esta República de la Soja concentra una producción de un valor de 50.000 millones de dólares, que en la actualidad cubre una superficie aproximada de casi 50 millones de hectáreas con un solo cultivo, soja transgénica, fumigada con algo así como 600 millones de litros de glifosato, provocando una deforestación de al menos 500.000 hectáreas por año. Cuando hablamos de los impactos ambientales o los impactos que puede producir, por ejemplo, el caso del Canal Magdalena, como algo separado de este megaproyecto general de la hidrovía, estaríamos viviseccionando la cuestión negativamente, porque no se puede hablar del impacto específico de una zona como el canal, ya que esto forma parte de un proyecto integral. Y cuando hablamos de soberanía, no podemos soslayar los costos evidentes de este proyecto macro. Concebir a los ríos como un recurso que debe ser profundizado, enderezado, para lograr la locura absoluta de construir puertos de ultramar, en el corazón del Paraná. Esto no pasa en otro lugar del mundo. Profundizar los cauces para construir puertos de ultramar en el corazón de nuestro país y de nuestra región, para reducirlos al vacío mundo del cálculo, nos hace tener ríos cada vez más estériles, impactos tóxicos sobre las comunidades humanas y no humanas, sobre las dinámicas de ocupación de nuestros territorios, de una dimensión exorbitante. Y en este contexto, el argumento de soberanía plantea un contrasentido. Estamos de acuerdo que es necesario recuperar el dominio, pero no podemos hablar de que esta forma de concebir nuestros territorios y aceptar los procesos extractivistas se pueda comparar con un proceso soberano. Estamos hablando de una alteración de un sistema fluvial fundamental para la consolidación de una vía troncal de la República Unida de la Soja, que ha producido terribles daños ambientales, sociales, desestabilización política, como fue el golpe contra Lugo en Paraguay, como fue la 125 del Campo, que en definitiva es pérdida de soberanía. Por lo tanto, sostengo, hablar de hidrovía soberana es verdaderamente una locura. En la lucha por la soberanía es necesario que tenemos que reconocer la importancia de la construcción de imaginarios. Y fundamentalmente tenemos que recuperar los sustantivos. Como dijera el sociólogo Boaventura de Sousa, el neoliberalismo nos quitó los sustantivos y a nosotros solo nos queda la posibilidad de colocar los adjetivos. Y en este caso,
Definir la hidrovía como soberana es verdaderamente colocarnos en el lugar de los adjetivadores. Frente a este escenario, donde los requerimientos del mercado global imponen qué, cuándo, cómo producir en la búsqueda de la máxima eficiencia económica y la rentabilidad, sin importar los efectos de sus actividades, en el camino de la obtención de beneficios, parece que no existe otra forma de concebir e imaginar nuestros territorios y nuestras relaciones en ellos que la emanada de la racionalización gerencial, que obviamente está proyectada desde los cuarteles generales de la cultura transgénica, que es un continuo de carácter unidireccional que el mundo moderno colonial le impuso a nuestra región. Enmarcado en este argumento, nuestro destino como individuos atomizados parece estar condenado a aceptar las transformaciones por más tóxicas y dañinas que éstas sean. Reconociendo entonces la ambición desmesurada del modelo que alimenta esta visión, es evidente que ninguna alternativa a la forma contemporánea de globalización nos va a ser entregada desde arriba, sino que debe surgir de múltiples ámbitos locales combinados por un movimiento más amplio, que como dijera el pensador Castroiannis, nos ofrezca espacios de esperanza. Creo que hace falta incidir directamente sobre la construcción de imaginarios, nuevos imaginarios que nos saquen rápidamente de esta ruta extractivista y nos permitan pensar en un mundo diverso, diferente y mejor. Muchas gracias. Gracias a vos, Alejandro. Y para quienes, se acaban de conectar, les doy la bienvenida. Muchas gracias por estar en este conversatorio. Escuchamos al principio a Carlos Carcione, dirigente nacional del MST, escribe en periodismo de izquierda, es periodista e investiga la temática de la hidrovía desde Santa Fe. Acabamos de escuchar al compañero Alejandro Maitin, integrante de Casa Río, un espacio que propone, elabora distintas propuestas para la defensa de los ríos y las cuencas hídricas de la ciudad de Ensenada. Y ahora le doy la bienvenida a mi compañera. ¿Cómo estás, Sandra? Buenas tardes. Ella, perdón, ahí te termino de presentar. Ella es ingeniera en procesos en el astillero Río Santiago, integrante de la agrupación Alternativa Astillero y militante del MST. Bueno, buenas tardes a todos. Les agradezco por la participación y un honor estar compartiendo esta mesa con Carlos y con Alejandro, que hicieron una exposición excelente. Un poco voy a quizás arrancar, porque creo que es importante entender los comienzos del astillero Río Santiago. Por allá por los principios del siglo XIX, donde estaba la Primera y la Segunda Guerra Mundial, todos los países beligerantes sacaron de los cursos fluviales sus buques mercantes y obviamente los de guerra para uso exclusivo, digamos, para dar respuestas al conflicto bélico. Con lo cual quedaron casi la nada misma en lo que es buques mercantes, y nosotros como país, Argentina era un país que no tenía flota mercante propia. Entonces los pocos buques que habían quedado en esa época estaban a unos precios exorbitantes. Entonces ahí surge, como necesidad urgente, el planteo del desarrollo de la industria naval en Argentina. Ahí se forman comisiones en el 1934, que fueron desarrollándose distintos planes integrales para lo que es el desarrollo de la industria naval, junto con otras industrias nacionales, de la cual la industria naval se iba a sostener y abastecer. Y bueno, fue así como nace el astillero Río Santiago el 22 de mayo de 1948, que es como una fábrica estratégica
del Estado para el desarrollo de la flota mercante y defensa soberana nacional. En sus primeras 3 décadas, el astillero vivió su mayor auge. Fue impulsor de las demás industrias, como ya comenté, y ha llegado a tener entre 5.000 trabajadores en planta permanente y 3.000 trabajadores tercerizados. Así es que el astillero hoy tiene en su haber 78 construcciones navales y metalmecánicas de gran envergadura. Entre ellas podemos, por ejemplo, nombrar, que todos conocen, la fragata Ara Libertad, el buque misilístico La Santísima Trinidad, que fue fundamental en la Guerra de las Malvinas, y buques de flota mercante, gran porte, tantos producteros como graneleros, remolcadores, en fin, no los quiero aburrir tampoco con esto. Y después tiene tanta capacidad productiva el astillero, que incluso ha construido grandes componentes nucleares para lo que es la metalmecánica pesada, componentes hidroeléctricos para Yacyretá. Una de las últimas obras más importantes fue el techado del Estadio Único, el techado, por ejemplo, del Teatro Argentino de acá de la Ciudad de La Plata. Bueno, tiene muchísimas obras, esto es por nombrar algunas y no los quiero aburrir. Desde sus orígenes, el astillero estuvo íntimamente intervenida por las políticas de Estado. Y a mediados de los años 60 empezaron los vaivenes políticos, con lo cual esto generó en los obreros navales una conciencia de pertenencia, organización y lucha por mantener la planta naval pujante, como era en sus principios. Y quiero aclarar también, contarles, de que dentro de lo que fue la construcción, en sus orígenes la industria naval, el astillero también tenía su escuela de aprendices, donde mayoritariamente entraban vecinos de la región, Berisso, Ensenada, La Plata, e hijos de los primeros trabajadores de la planta naval y que venían también de la base naval. Esto generó, cuando yo hablaba recién del sentido de pertenencia, un poco también tiene que ver con esto, ¿no? Porque, o sea, la mayoría de los trabajadores de astilleros somos hijos, nietos o incluso bisnietos de trabajadores de la planta naval. Y siempre estuvo en claro que nosotros nunca estuvimos dispuestos a perder la soberanía como país. O sea, siempre hubo mucha conciencia desde ese lugar, desde los trabajadores, de que el astillero era más allá de que una fuente laboral para las familias y llevar el pan a la casa. Implicaba un orgullo sobre la soberanía, sobre que nosotros estábamos construyendo nuestra propia logística mercante y nuestra propia logística para lo que era la soberanía de la nación. Bueno, obviamente Astillero no estuvo exento de todos los vaivenes políticos que hubo, e inclusive en las épocas oscuras del tercer gobierno de Perón, con la AAA, el astillero sufrió, junto con el resto del movimiento obrero, muchas desapariciones, o sea, tenemos 47 desapariciones navales, de compañías navales. Pero estos terribles sucesos de nuestra historia no lograron, digamos, desmoralizar el espíritu de lucha, y a comienzos de la democracia, ya se estaban haciendo oír por recomposición salarial frente a los magros sueldos, retrasos de pagos y la elevada hiperinflación alfonsinista, entre tantos reclamos más. Las políticas neoliberales de los 90, que hoy marcaba bien Carlos, digamos, o sea, ¿no? Respecto a esto, ¿no? Al modelo de los 90 y el saqueo total. Bueno, nosotros fuimos y somos víctimas aún de ese modelo.
Las políticas neoliberales de los 90, en tiempos de Menem y Dualde, desmantelaron ELMA, privatizaron YPF y desfinanciaron a la Marina, que eran nuestros principales clientes. Esa coyuntura, con falta de perspectiva laboral, incumplimiento de pago de haberes, fue determinante para que los trabajadores navales se organicen e inicien una pelea heroica, triunfante en defensa de la fábrica, que llevó muchos años. Los trabajadores derrotaron la amenaza de privatización e impidieron el cierre, con mandatos de asambleas generales y un proceso ejemplar de democracia sindical. Y esto lo traigo a colación un poco porque hoy esa democracia sindical lamentablemente no se está respetando. Ya prácticamente digamos que asambleas de sectores y asambleas generales no existen como lo eran en su momento, ¿no? Y encima están usando el tema de la pandemia como excusa. Aún quiero comentarles que aún los decretos privatistas quedaron en pie y no fueron derogados de la época de Menem. Y si bien se impidió el cierre, ese gobierno dejó a la empresa en un estado de paralización total, productiva y vaciamiento sin precedentes, con salarios paupérrimos y un permanente desgaste psicológico en los trabajadores. Muchos de ellos han aceptado el retiro voluntario, que han sido despidos encubiertos, reduciendo así la planta laboral a 1.100 trabajadores. La única solución que trajo el menemismo y el dualdismo fue la provincialización del astillero, la colocación del predio naval bajo el régimen aduanero y la concesión del mismo, o sea, las 23 hectáreas, que es todo el predio del astillero Río Santiago, bajo la explotación del ente de administración y explotación de Zona Franca La Plata. El decreto 1332/95 tuvo la intención de transformarnos en un taller de reparaciones y en un gran depósito fiscal, que hoy lamentablemente se está reactivando este proyecto. En fin, también después con la resistencia en las calles, los trabajadores lograron recuperar 18 hectáreas y sus edificios patrimoniales bajo el decreto 193/6. Pero la exclusión total del régimen aduanero sigue sin concretarse, o sea, nosotros astilleros seguimos estando dentro de zona franca, con lo cual, fíjense cómo nos ataron de pies y manos con la provincialización, que no nos dejan hoy, por estar en zona franca, no podemos fabricar para la industria nacional. Entonces, esto fue una política, como decía hoy Carlos, de saqueo y de generar mayor dependencia y opresión en el pueblo argentino. Que hoy la política de soberanía nacional se fue por los tumbos. O sea, no hay libertad en Argentina desde ningún punto de vista. Después de durante los 12 años de gobierno kirchnerista, fueron contados los nuevos contratos constructivos. Sí vinieron 2 buques producteros para Venezuela, que hoy se encuentran completamente paralizadas. 2 lanchas de instrucción de cadetes para la Armada, que avanzan a cuentagotas por falta de provisiones. Y una compuerta para Puerto Belgrano, que está terminada, y el techado del Estadio Único en La Plata, entre otras obras. Pero eso fue todo lo que hubo en 12 años. El intento de dinamitar el astillero por parte del gobierno de Macri y Vidal, vulnerando nuestros derechos, porque ahí nos han descontado rubros como el premio a la eficiencia, nos han descontado vacaciones. Bueno,
También se resistió en las calles, se enfrentó a una feroz represión, como saben todos, tomando la fábrica y el Ministerio de Economía, y se logró frenar el avance neoliberal. Pero en ningún momento se logró la reactivación del astillero. O sea, en ningún momento, ningún gobierno generó presupuestos suficientes que alcancen en lo que es la inversión tecnológica para el astillero, en la reactivación de las obras que hoy están en curso, y en generar nuevos contratos de trabajo. O sea, hoy por hoy el país, los gobernantes de nuestro país, no tienen proyectado reactivar la industria naval. Somos sobrevivientes gracias a la lucha y por estar resistiendo en las calles. Pero somos sobrevivientes, nada más. Hoy estamos sufriendo un nuevo intento de entrega. Desde el gobierno de Kicillof, a través del presidente de la empresa Guaseijo, en distintas declaraciones que ha hecho en varios medios de comunicación, quieren imponer un nuevo plan privatista, disfrazando a través de un cambio de figura jurídica, conformar una sociedad anónima abriendo la puerta a los capitales privados, cosa que siempre se dijo que no, precisamente porque hemos vivido las experiencias de las demás empresas nacionales que han sido privatizadas y cuál fue su futuro. Este plan cuenta en los hechos con el apoyo funcional de la dirigencia de AT en Senado. La conducción gremial en la fábrica propone una sociedad de Estado. Ojo, porque esta sociedad de Estado en realidad es una ley que fue sancionada en 1974. Una ley que, si bien dice que no pueden haber no puede estar la entrada de capitales privados, plantea que bajo el funcionamiento se va a regir bajo la normativa de una sociedad anónima. E incluso pone en riesgo, porque tiene la posibilidad el Estado, de generar, entrar en concurso o en quiebra. Y eso también genera incertidumbre, porque, o sea, nos pueden liquidar tranquilamente. Y bueno, y ejemplos sobran de que las sociedades de Estado nunca funcionaron, nunca fueron en realidad en responder a las necesidades del pueblo trabajador, sino todo lo contrario. O sea, acá es parte de la lógica del capital, ¿no?, que planteaba hoy Carlos. Por ejemplo, tenemos ejemplos de lo que es SBASE, que es la Subterránea Buenos Aires, es una sociedad de Estado concesionada a Metrovías, es estatal pero funciona como una empresa privada. Tenemos el caso del SEAMSE, que las tareas se llevan a cabo por privados, incluso subcontratan los transportistas. El caso de YPF, que de ser una sociedad de Estado, fue la antesala a una privatización y a un paso de una sociedad anónima. Con todo esto, ¿qué conlleva? Despidos masivos, o sea, reducir lo más que se pueda la planta permanente, y después tercerizar y subcontratar esa cantidad de trabajadores que vos te sacaste de encima, que los subcontratás, pero con contratos completamente precarizantes, digamos. El astillero, por ejemplo, tiene un convenio colectivo que hoy pocas empresas, yo diría que es la única, tienen un convenio colectivo tan beneficiador para el movimiento obrero. Y lo quieren destruir, porque esto es parte también del ajuste que quiere aplicar la provincia y de las reformas laborales que hoy le está pidiendo el Fondo Monetario Internacional, las condiciones necesarias para poder después renegociar el pago de la deuda que necesitan. O sea, la provincia tiene que demostrarle a los bonistas, acreedores y demás, necesitan demostrarle que ellos van a hacer todas las tareas necesarias, que incluso no pudo terminar de hacer Macri, para poder que el fondo, digamos, les otorgue los beneficios de refinanciamiento y demás.
Todo esto responde a lo mismo y es lo que planteaba hoy Carlos. Digamos que acá los hilos se manejan y lo manejan el fondo y desde hace más de 5 décadas. ¿Cuál es el argumento que hoy plantea el gremio, la empresa y el gobierno en sí con sus voceros? Es que no se puede sostener la ineficiencia de la fábrica. Quienes dicen radican en las largas y lentas gestiones burocráticas por estar bajo la normativa administrativa de la provincia. En eso estamos todos de acuerdo. La empresa no puede continuar como está, porque está siendo, o sea, además del vaciamiento que ya arrastra de décadas atrás con todos los otros gobiernos, está en una parálisis impresionante. Pero no lo va a garantizar esa reactivación un cambio de normativa jurídica. Todo lo contrario, nos va a poner en mayor riesgo. Y disculpen, pero me posiciono. Lo que no están diciendo en su escueto balance es que ni el gobierno de Vidal, ni el actual de Axel Kicillof se hizo cargo de la devolución de los 23 palos verdes de las obras en curso. Por ejemplo, el de Leva Perón y el Juan Azurduy, que esas son las obras petroleras para Venezuela, que Venezuela pagó al astillero, pero que en el gobierno de Scioli, para la construcción del techado del Estadio Único, desvió los fondos del astillero, o sea, los fondos que Venezuela había pagado, para financiar la obra. Cuestión que esos montos nunca volvieron a las cuentas del astillero. Entonces, cuando viene el gobierno de Macri y Vidal, y la empresa y el gremio les va a reclamar a este gobierno que les devuelvan esos ingresos, obviamente el gobierno de Macri y Vidal les dijo no. Si eso se lo sacaron en el gobierno de Scioli, se lo hubiesen reclamado en el gobierno de Scioli. Se tiran la pelota entre uno y otro, pero la cuestión y la realidad concreta es que responden a los mismos intereses. Y acá los intereses son la no reactivación de la industria naval, porque eso genera independencia en nuestro país. Como primera solución indispensable para nosotros es reactivar las construcciones que siguen hoy durmiendo en las gradas y en el muelle. Y que nos reingresen esos ingresos. También esconden las implicancias que conllevan esta sociedad de Estado, que está regida bajo la ley 20.705, dando lugar a la posibilidad de concurso y quiebra por parte del Estado si la empresa no genera ingresos propios y así rifarla, concesionarla o liquidarla. Tampoco dicen que los convenios colectivos de trabajo pueden no ser respetados y regirse por la ley de contrato de trabajo, en el cual perderíamos nuestros derechos laborales y nuestra estabilidad como trabajadores estatales, conquistados por la historia de nuestra lucha en la fábrica. Y que justifiquen, inclusive, que sobra mano de obra. Este nuevo plan privatista no viene acompañado con una extensa lista de inminentes contratos de trabajo para la firma, que nos dé, aunque más no sea, una perspectiva laboral a mediano plazo. En conclusión y en resumen, ningún gobierno retomó las decisiones políticas necesarias para que el astillero vuelva a cumplir su razón social, construir nuestra propia flota mercante y de defensa soberana. Porque todos los gobiernos fueron y son fieles servidores al programa político y económico que mantiene a la Argentina sumisa como país dependiente, endeudado
y al servicio de los intereses de del Fondo Monetario Internacional, multinacionales, Club de París y acreedores de toda índole. Por lo tanto, el astillero continúa resistiendo a todos los renovados intentos privatistas y desiertos, luchando por la reactivación real. Demandamos la inmediata reactivación de las obras para PDVSA y la restitución de los 23 millones de dólares provistos por esta última, ignorada por la gestión de Vidal y ahora por Kicillof. Hay que derogar las leyes y decretos privatizadores e impulsar la salida de zona franca. Nos están chantajeando al proponer poner en riesgo nuestros derechos y estabilidad laboral como condición para invertir y reactivar el astillero. Hace falta decisión política de invertir y generar nuevos contratos de trabajo, sacando el dinero de las grandes transnacionales que transportan nuestros cereales. Hay que activar la ley que fue vetada por el macrismo para financiar la actividad naval con impuestos al alquiler de fletes que realizan empresas extranjeras y construir barcos para patrullar nuestro mar depredado por las multinacionales, así como renovar y reparar la flota de la actividad pesquera. Ni sociedad anónima, ni sociedad de Estado. Y con esto creo que el astillero en su creación, digamos, fue precisamente por esta escasez que hubo en la flota mercante originariamente por los principios del siglo XIX. Pero lo más triste de todo esto es que habiéndose desarrollado la industria naval, habiendo desarrollado un astillero con tanta capacidad productiva y con una mano de obra excelentísima, hoy estamos casi en las mismas condiciones que a principios del siglo XIX. Y eso no lo podemos permitir. Por lo tanto, nosotros creemos realmente que la única manera de que el astillero vuelva a reactivarse junto con toda la industria naval y toda la industria nacional que se perdió es a través de otro sistema y otro gobierno que esté liderado por los trabajadores. Gracias, compañeros, por escuchar. Bueno, qué decir, ¿no? Excelente los tres panelistas. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Alejandro y Carlos. Ahora pasamos a un momento de intercambio. Bueno, en primer lugar quiero saludar a un destacado luchador que siempre me acompaña y que es Sebastián Zapata. Me siento un orgullo enorme que hoy estés acá y que hayas participado y que hayas hecho tan buena exposición y tu postura. La verdad que coincidimos políticamente siempre, nosotros. Yendo a las preguntas, la compañera Ingrid Fernández me preguntaba cuántos trabajadores hoy hay en la planta. A ciencia cierta, con el tema de la pandemia hemos tenido muchos compañeros que han fallecido, más las bajas vegetativas que han habido. Yo creo que estamos rondando en los 3.100 compañeros. Y si no es un poquito menos, capaz que también. Datos que hay hoy por hoy, digamos, que no tenemos, o sea, no sabemos bien a ciencia cierta cuántos son los fallecidos que hay en el ARS, pero fue bastante golpeada con el tema de la pandemia. Es secreto de Estado, prácticamente. Respecto a la pregunta que había hecho Ivy García, donde la compañera me pregunta cuál es la posición del gremio respecto a la postura de la propuesta, digamos, de sociedad anónima, sociedad de Estado, y sí qué consenso hay en los trabajadores y cuáles son los métodos que hoy está implementando el gremio. En sí, el gremio, o sea,
para graficarlo, se ha planteado un falso debate. Porque, por un lado, Guaseijo, el presidente, planteó en todos los medios el tema de que estaba a favor, o sea, que era indispensable hacer un cambio de figura jurídica y que él estaba a favor de una sociedad anónima. Cuestión que, con las repercusiones, hasta ese momento, digamos, el gremio no se pronunciaba, no plantaba su posición en ninguna de las publicaciones, hasta que se armó tal revuelo en Astillero que tuvieron que salir a aclarar, diciendo de que ellos, Sociedad Anónima, no lo apoyaban, porque saben que en Astillero no hay consenso respecto a eso, pero que traían, sí consideraban que era necesario el cambio de figura jurídica y planteaban la sociedad de Estado. Cuestión que en realidad, como expresé hoy en la intervención, es un falso debate, porque en realidad las dos, o sea, la sociedad de Estado es la antesala para el traspaso a una sociedad anónima. Y es tan riesgosa porque, como una sociedad anónima, porque en realidad, o sea, se rigen bajo la misma normativa que una sociedad anónima. O sea, lisa y llanamente, estamos hablando de lo mismo. Y el gremio, en realidad, tuvo que empezar a dar Zooms, o sea, porque asambleas por sectores generales no quiere dar, usando la excusa de la pandemia, y ha empezado a dar algunas reuniones por Zoom, donde incluso no han convocado a la mayoría de los compañeros, sino mayoritariamente a su propia base, que lo siguen obsecuentemente. Y los compañeros que, o sea, capaz plantean una posición diferente, ha pasado que se han enterado, como en el caso de soldadura, donde mi compañero Zapata pertenece a ese sector, y de casualidad han podido participar y expresar sus pareceres y su posición respecto al tema de los cambios, del cambio de figura jurídica. Esto en realidad son todas maniobras que está haciendo el gremio, precisamente porque en realidad, o sea, hoy el gremio funciona, o sea, es funcionario del gobierno y está actuando de esa manera. Y se está pasando por agua toda la lucha histórica que hizo el astillero durante generaciones enteras. Pero por supuesto nosotros los trabajadores no se lo vamos a permitir. Con todo esto, la verdad que lo que quiero cerrar, espero haber respuesto tu pregunta, Ivy. Acá cuando hablamos de soberanía, en la Argentina hay que hacer muchos cambios que vienen de la mano con un cambio de sistema. Y si hablamos de soberanía, como he planteado en algunas oportunidades, tenemos que hablar del no pago de la deuda externa, tenemos que hablar de la nacionalización de la banca, tenemos que hablar de la nacionalización del comercio exterior y de la reactivación de toda la industria naval y toda la industria nacional en general. Creo que eso es hablar de soberanía. Y obviamente eso va a venir de la mano solamente bajo un gobierno de los trabajadores, porque ninguno de estos gobiernos de partidos patronales van a responder a esas necesidades concretas que tiene el pueblo trabajador de la Argentina. Y como cierre, la verdad que quiero decir algo que dije en un homenaje que se le hizo a mi papá al mes de fallecido. El mejor homenaje que le podemos hacer a nuestros históricos luchadores del astillero Río Santiago, como de todo el movimiento obrero, es en las calles luchar, seguir resistiendo hasta que llegue la hora de que podamos cambiar este sistema y que podamos gobernar los trabajadores a favor de nuestro futuro y de las futuras generaciones.
Eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias, compañeros, a todos. Muchas gracias, Sandra, por tu cierre y por tu participación en esta charla. Y le pedimos a Carlos Carciones que pueda activar su micrófono y también. Bueno, vamos a abrir el micrófono, la cámara. Ahí está, sí. La verdad que es no solo interesante, muy emotiva el debate, muy emotiva la charla, muy lindo escuchar a Sandra, a los compañeros. Se abren muchas discusiones, por ejemplo, Alejandro, el planteo del debate de soberanía es un planteo legítimo, porque, por ejemplo, la soberanía para nosotros es la que dice Sandra, no la que dice Mempo Giardinelli. No es la soberanía del gobierno controlando una empresa que siga saqueando el río, por ejemplo, la hidrovía. No es eso. La soberanía es que los trabajadores tengan trabajo, que el país pueda ser defendido por los trabajadores para poder que no sea saqueado, que no se junten todos los dólares para pagar la deuda externa. Si nosotros vemos un poco cómo se ordena la cabeza de los que están gobernando y de mucha de la militancia de ellos más, es decir, sacan las cuentas de que todo se mide en dólares, en el sentido, ¿cuántos dólares podemos conseguir para pagar la deuda? Porque al final de cuentas terminan razonando, han naturalizado el modelo que se instaló en los 90, se completó, se terminó de instalar o se empezó a consolidar en los 90. Que es un modelo que no tiene nada que ver con que un modelo de las corporaciones, de los bancos, es un modelo de desastre ambiental, de saqueo. Miren, yo les voy a contar una anécdota de algo que me enteré buscando en algunos libros de historia, ¿no? Haití es quizá el país de América Latina que más rebeliones y más revoluciones ha tenido. Hizo la primera revolución de independencia, una revolución negra maravillosa. En los 20 del siglo pasado hubo otra revolución en Haití y había el peligro de que gobernaran unos negros revolucionarios, digamos. Entonces fue la Armada estadounidense y la liquidó. Ellos tenían todo el tema de un producto natural de allí que no podían pues, producirlo en Estados Unidos por el tipo de tierra que había. Entonces, ¿qué hicieron? Se llevaron la tierra, el humus. O sea, cargaron la tierra en los barcos y se la llevaron, señor. ¿Se entiende? Eso es lo que es el imperialismo, el capitalismo. Cuando no quede nada, van a venir, pero es una lógica, no es un problema, son solo piratas. No, es la lógica del capital, o sea, es la lógica del capitalismo, así funciona el capitalismo. Entonces, la defensa del río hoy en día, que vuelva a ser, primero que lo volvamos a llamar río, que vuelva a ser río, la limitación a los niveles normales de sedimentos que tiene que tener el río para que no sea, es parte de una pelea por la soberanía también. Sí, el dragado es una cosa tremenda lo que está haciendo. Pero incluso el derrumbe de las costas. Bueno, el desastre ambiental es... Pero ¿cómo está medido? ¿Cómo lo miden los gobernadores que se reúnen y piden participar del negocio? ¿Cómo lo miden los legisladores que quieren hacer una comisión bicameral parlamentaria? ¿Cómo lo miden los que plantean Kicillof cuando plantea la empresa estatal? ¿Cómo lo mide Fernández cuando dice vamos a hacer una licitación? Lo miden en función de cuántos dólares van a entrar. No lo miden en función de cómo aseguramos la vida de la gente. Es decir, hay una diferencia sustantiva entre el razonamiento de la lógica capitalista y cómo tenemos que pensar o cómo pensamos los socialistas, los trabajadores. Es diametralmente opuesta, no hay nada, no tenemos nada en común, nada. Entonces ahí es donde viene el problema. Porque yo creo que tenemos que luchar y si se hace masa crítica para que se
garantice, aunque con el gobierno que sea está bien, pero la lucha principal nuestra es política, es demostrar esto, es explicar cada paso, demostrarlo con los compañeros, como explicaba el compañero Sebastián, creo que era. Es decir, el esfuerzo por estudiar, por saber, por conocer, por ganar la voluntad de los compañeros, es la principal batalla que tenemos. Porque lucha va a haber, compañeros. O sea, lucha va a haber, nadie para la lucha. O sea, la lucha va a haber. Díganle a los colombianos, pasaron años, pero lucha hay. Díganle, o sea, no, hay miles de ejemplos. Entonces lucha va a haber en el astillero seguramente, Ahora, lo que es difícil es construir el programa de salida para que todos lo hagamos juntos. Y eso ¿por qué? Porque hay una limitación de la organización revolucionaria. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo enorme por fortalecer la organización revolucionaria. Un esfuerzo enorme. Y no es una cuestión, es una cuestión de argumentos también, política, de contrastar nuestra posición con las otras. Se puede. ¿Cómo pueden demostrar? A ver, Kicillof, ¿cómo puede demostrar que cambiando la forma jurídica del astillero va a haber trabajo? Es al revés, tiene que haber trabajo y después la forma veremos, pero primero tiene que haber trabajo. O sea, es todo lo contrario. Ellos piensan al revés siempre, porque piensan desde la lógica de las inversiones, quién va a venir a invertir, quién va a poner la plata, entonces, no cómo se va a trabajar. La verdadera riqueza no está en la inversión, está en el trabajo humano, lo que decía el compañero Marcelo, creo que era. Hay un problema de que quién tiene la experticia y la experiencia y las capacidades adquiridas y el esfuerzo invertido en generaciones de formar los cuadros técnicos superiores y los obreros del astillero de Santiago. Eso no se compra, eso viene con el año. No hay una góndola donde vos vas y buscás, dame este ingeniero, dame este técnico. Eso es lo más importante que tiene todo sistema productivo, sus trabajadores. Y por otro lado actúan de la misma forma con la naturaleza. Ellos destruyen generaciones de trabajadores, de conocimiento acumulado. No les importa. Y con la naturaleza actúan de la misma forma. ¿Cuántos millones de años tardó el planeta para generar el río Paraná? No sabemos. Porque no es que estuvo siempre ahí. Está desde hace mucho, mucho antes de que estemos nosotros, y que esté en la humanidad y todo. Pero eso demoró millones de años y lo pueden liquidar en decenas. En decenas de años pueden liquidar algo irrepetible. La deforestación y la liquidación del Amazonas. Es la misma lógica con la que se hace, la misma lógica por la que son capaces de cerrar astilleros, deforestan y liquidan el Amazonas, que es el pulmón del planeta. ¿Cuánto tardó el planeta para hacer el Amazonas? No, pero ellos llegan con las topadoras y lo liquidan con todo lo que hay. Personas, otros seres vivos, vegetas, todo. ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué? Para plantar soja. Una soja que después la sacan por la hidrovía para llevarla a China o a la India para alimentar unos bichos que ellos después se comen. O sea, es toda una cosa irracional. Eso es el capitalismo, eso es la gráfica del capitalismo. Esa es la imagen actual del capitalismo mercantilista, el capitalismo extractivista actual. El de ahora, el de hace 500 años era tal cual como lo describió Alejandro. El de ahora es distinto, arrasa a una velocidad, porque el desarrollo técnico puesto al servicio del capitalismo imperialista lo que hace es arrasar a una velocidad inaudita con todos los recursos. De todo el oro que se produce, solo el 5% se destina a la industria. 5 o 7%. ¿Y el otro dónde va? O sea, hay que liquidar cadenas montañosas enteras para que el 1% de la población mundial pueda acumular en oro lo que no le sirve acumular en billetes, o lo que no puede acumular en obras de arte, lo que no puede. O sea, ese es el sistema, no tiene una racionalidad.
tiene esa lógica interna, pero no es racional. Entonces el problema de la hidrovía, del astillero y demás, apunta para ese lado. Bueno, yo para no extenderme, porque es como algunos compañeros que hablaron, que agarran como Sebastián o como el otro compañero Carlos, aquellos que se emocionan y empiezan, y entonces sí, hay para hablar un montón de todo esto, muchas horas. Yo lo que sí creo que es muy importante los espacios colectivos estos de debate, porque nos ayudan a estar mejor preparados, a adquirir más conocimientos como para poder dar las batallas que tenemos que dar. Política de todos los días en la lucha, pues son batallas políticas. Porque no hay forma de que nadie nos pueda demostrar que de verdad, pagando la deuda externa, vayan a solucionar algún problema. No hay forma que nadie pueda demostrar que de verdad hacen una sociedad del Estado, una sociedad anónima. Ahora tienen IPF, por eso el ejemplo de IPF es categórico. Se vaya a resolver el problema del trabajo. No, no es así, porque nosotros no podemos producir barcos de guerra para la Marina de guerra argentina porque no lo permite el imperialismo, porque le hicimos una guerra y entonces no nos permiten producir armas, muchachos. Por eso se liquidó toda la tecnología que estaba al servicio de... Por eso se liquidó el Cóndor, el Cóndor, el misil, todo desarrollado con tecnología argentina, un motor de energía sólida. Estaba la fábrica, yo nunca me canso de contar esto, estaba en la fábrica, metida en medio de una montaña para evitar el espionaje, y el menemismo volteó la montaña para voltear la fábrica. Entonces, esos son, ¿se entiende? O sea, esos son eso. Entonces, no tengamos ilusiones que vayamos a poder hacer barcos, pero sí podemos hacer un montón de otras cosas, un montón de otros barcos. Entonces, el problema es que nosotros razonamos diferente de cómo razona el capitalismo. Yo creo que los espacios de esto ayudan para eso, porque dan herramientas, datos, lo que pedía por ahí el compañero, dan herramientas, datos, dan cohesión y también incorporan ideas nuevas. Y se incorporan ideas nuevas, muchas ideas nuevas que plantean los compañeros y ayudan a la elaboración, porque así vamos a planificar nuestro modelo. O sea, de esta manera vamos a planificar nuestro modelo, con miles debatiendo y aportando los que saben desde su propia experiencia, porque así es esa es la planificación democrática de verdad. No 300 tipos en un parlamento financiado por los exportadores y financiado por los que sacan la soja, por los que administran la hidrovía y todo, para que voten lo que a los empresarios les gusta. No es así como vamos a poder planificar una verdadera salida, sino con espacios multitudinarios como estos, donde los trabajadores discutamos cuáles son las necesidades que tenemos y cómo las resolvemos. Porque en el fondo de eso se trata el socialismo, de discutir democráticamente entre nosotros cómo resolvemos nuestras necesidades, no las necesidades del capital, que es lo que se discute en el Estado capitalista, cómo resolver las necesidades del capital. Si hay que tomar más obrero porque eso da más ganancias, se toma, y si no, se echa. Y listo, somos números. Entonces, yo creo que tenemos que multiplicar espacios como estos. Es muy interesante. Y las batallas son todas, pero esencialmente son las batallas políticas las que tenemos que dar nosotros, que son estas. Y también las electorales, por supuesto. La batalla electoral también, porque tener una representación en esa cueva de bandidos para gritar muy fuerte esto y para poder llegar a miles, es una ventaja que tendríamos que tratar de tener. Pero la base está en este tipo de actividad, en este tipo de cosas, en la construcción de organización que facilite todo esto, no que lo impida. Porque el ejemplo que daba Sandra de la dirección sindical es el ejemplo de todo. El ejemplo de cómo se mueven los que no quieren que se haga de esta forma. Ese es el ejemplo.
tendremos que arreglárnosla y hacerlo entre nosotros. Yo creo que estamos en una situación, no solo en el país, sino mundial, que es muy favorable y que nos va a permitir avanzar en los debates, en la lucha y en empezar a experimentar las propuestas nuestras. Les agradezco infinitamente la invitación y quedo a disposición para lo que les pueda cooperar. Gracias. No, bueno, muchísimas gracias, Carlos, a vos, a Sandra, a Alejandro, que bueno, nos abandonó un poquito antes, pero sí, la verdad es que súper agradecido con los panelistas, pero también con la participación y las intervenciones que fueron realizando a lo largo de este conversatorio. Es evidente que toca un montón de puntos, pero yo creo que el nudo neurálgico que conecta todo esto es la necesidad de esa alianza estratégica que tenemos que llevar adelante entre la clase trabajadora y los sectores socioambientales para enfrentar esta sangría brutal que implica la reprivatización del río Paraná, Río de la Plata, y la entrega del astillero, que podría decirse que sí es una de las últimas grandes bases sólidas del movimiento obrero industrial de nuestro país, sobre la cual tenemos que construir esa recuperación de dominio para poder satisfacer las necesidades de la clase trabajadora y el pueblo argentino, sin depender de corporaciones, de pulpos transnacionales, para poder romper con esa lógica del capital que decía Carlos, de poder pasar del reino de las necesidades a un reino de la plenitud, donde realmente podamos vivir con la naturaleza con una relación amigable, es necesario recuperar ese dominio. Y es a esa pelea a la que les invitamos a que se sumen y sean parte. Así que muchas gracias por participar y les invito a que sigan en contacto con quien les haya mandado el link para esta charla, que compren nuestra Prensa Política, que es un periódico que sale cada 15 días con nuestras ideas, que sean parte también suscriptores de nuestra página web de Periodismo de Izquierda, que nos acompañen en esta pelea fundamental que tenemos que dar en defensa del astillero 100% estatal, de la pelea por un país que sea, en definitiva, Ahí la llamamos. que sea artífice de su destino, ¿sí? Y en definitiva la pelea de fondo, que es para que la clase trabajadora sea la que gobierne, perdón, sus propios destinos, y que podamos construir ese destino en un planeta que todavía pueda albergarnos, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por este momento que hemos construido entre todos y estamos en contacto, ¿sí? La lucha sigue, ya lo dijeron, así que les invito a que si quieren prender sus camaritas vamos a hacer una linda captura de la charla, ¿sí? Para poder después subir a las redes sociales. Peínense. Che, no lo detectará el antivirus, ¿no? En mi caso. No sé, pero para posar ahí en la foto. Ahí. A ver, un par de cámaras más, así ya sacamos la fotito. Denme un momento. Sí, prendan, anímense. Algunos se están poniendo la ropa rápido, así para prender la cámara. Claro, está. No, pues estaban en la cama, digo, en el taller. No somos diputados burgueses como estos que andan haciendo las cosas ahí con la cámara abierta. A ver, posen. La fotito. Vamos. A la 1, a las 2, 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 a las 3. Bien, perfecto, hermosa foto. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Seguimos en la lucha y bueno. Gracias, Leo. Nos vemos, chicos. Bien, gracias, Leo, gracias, Sandra. Excelente. Que se repita rápido.